Bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro de nuestras clases que se llama Marco Epistemológico Pedagógico. Vamos a intentar pensar qué significa que haya un marco y qué significa que ese marco tenga que ver con la epistemología y qué relación tiene esto con lo pedagógico, es decir, con nuestras prácticas áulicas. Comenzamos haciéndonos esta pregunta: ¿qué temporalidad pensar? Los dos filósofos que nos van a ayudar, uno es Immanuel Kant, que vivió en el siglo XVIII, uno de los filósofos quizás más importantes de la historia de la filosofía, y él dice lo siguiente, que el problema más certero de la filosofía es saber pensar el presente, es decir, saber quiénes somos en este momento de la historia. Foucault, que es un pensador del siglo XX, francés, y que podríamos decir es el pensador que piensa el poder en relación al saber. Y él va a decir, quizás no sea tan importante esto de pensar el presente, sino más bien imaginar qué queremos llegar a ser. Es decir, teniendo en cuenta el presente, qué queremos llegar a ser. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Podemos decir que en relación a Kant parte de la base de un sujeto que es de una vez y para siempre. Es decir, un sujeto que está más esencializado, por decirlo de alguna forma. Mientras que Foucault piensa que el sujeto es una construcción histórica, social y cultural. Es decir, que el sujeto se produce a partir de las prácticas sociales y de los discursos. Es más interesante, a mi criterio, este pensamiento de Foucault porque nos abre a una perspectiva de futuro y porvenir, es decir, un sujeto que está en pleno movimiento, que está siendo, utilizando el gerundio, ¿no? Está siendo, y no que es de una vez y para siempre. Esto es interesante porque nos permite poder también pensar desde qué lugar pensamos a los niños, los adolescentes, los jóvenes, y desde qué lugar pensamos la educación, si desde esta cuestión kantiana o desde más bien la perspectiva de Foucault. Y decíamos entonces un marco epistemológico. ¿Qué es la epistemología? La epistemología, el concepto episteme, viene del griego y significa ciencia. Y ahí después tienen la otra, que dice logía, logos, que significa, tiene varios significados, pero sería algo así como la razón, puede ser también palabra, pero bueno, es la ciencia. Es decir, es la producción del conocimiento científico, o por decirlo de otra manera, cuáles son las condiciones en que se produce ese conocimiento científico. Podríamos decir también que la epistemología tiene que ver con las condiciones de posibilidad del conocimiento en una época determinada. ¿Y por qué decimos marco epistemológico? Es una metáfora donde podemos imaginar, si ustedes quieren, algo así como si pensáramos en un mueble donde le ponemos un marco y que dentro de ese marco le ponemos objetos. Indudablemente que esos objetos que ponemos dentro de ese marco van a adquirir cierto significado y cierto sentido desde ese marco. Entonces podríamos decir que este marco epistemológico hace referencia a los presupuestos eh, desde el cual nosotros partimos para poder construir el saber. Es interesante porque muchas veces nosotros impartimos una teoría, enseñamos una teoría, pero no nos preguntamos desde qué marco epistemológico estamos enseñando esa teoría. Y esto le hace perder significación. ¿Desde qué lugar?
porque esa teoría no viene de la nada. Toda teoría surgió dentro de un marco epistemológico, es decir, dentro de ciertas condiciones donde se produce la ciencia. Podríamos decir, mirando desde otro lugar, que toda teoría tiene un contexto de descubrimiento. Es decir, la teoría o ese saber surgió a partir de determinadas condiciones culturales, sociales, económicas, que hicieron que surgieran en ese momento y no en otro. Entonces, esto nos permite pensar que cuando vamos a desplegar algún conocimiento, es interesante que los alumnos también puedan investigar por qué esa teoría en ese momento, en ese contexto y no en otro. Es decir, poder partir del contexto de descubrimiento. Entonces, la epistemología nos permite también poder pensar que por un lado hay prácticas sociales. Estas prácticas sociales, que podríamos decir lo que estamos haciendo ahora, una clase, es una práctica social, tienen como efecto nuevos dominios del saber. Estos nuevos dominios del saber van a construir nuevos conceptos. Estos nuevos conceptos, que son efecto de esos nuevos dominios del saber, es lo que permite ingresar a la realidad para poder significarla. Es decir, el conocimiento es una puerta de acceso a la realidad para construir sentido. Y cuando tenemos un nuevo saber, indudablemente también vamos a tener nuevos conceptos. Y esos nuevos conceptos van a generar nuevas técnicas, es decir, nuevas tecnologías que permiten modificar la realidad. La tecnología permite modificar la realidad. Y a su vez, estas tres cosas que decíamos, el nuevo dominio del saber, los nuevos conceptos y las nuevas técnicas, van a tener un efecto sobre los sujetos. Es decir, vamos a tener nuevos sujetos, nuevas producciones de la subjetividad. Ejemplo, el modo de vincularse de los niños, de los adolescentes hoy, a través de la tecnología, produce nuevos lazos sociales diferente a cuando no estaba la tecnología. Entonces tenemos un nuevo dominio del saber, que sería todo lo que se despliega con la tecnología y que también permite una entrada diferente a la realidad. Y también lo último tiene que ver con nuevos valores que van a hacernos pensar también la realidad desde el punto de vista ético y también desde ese punto de vista ético poder construir valores diferentes.